Hola, soy la doctora Yvonne Quezon, la presidenta de Spiritual Awakenings International. Bienvenido. No hablo bien el español, los dejo con Ana Cecilia González, la presidenta del Comité SAI en español. Ana, por favor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, bienvenidos un día más. Yo soy, como lo decía Ivonne, la presidenta del Comité SAI en español y además soy miembro del Consejo Asesor de SAI. Bienvenidos a una presentación mensual, a nuestra presentación mensual SAI en español. SAI, como saben ustedes, es internacional. Entonces nos encantaría que nos dijeran de dónde vienen, vayan apuntando en el chat, vayan poniendo de dónde vienen para saber dónde, de dónde nos están visitando. Ahorita tenemos a gente de México, de Oregón, Estados Unidos, California, de Colombia. Wow, tenemos aquí a personas de muchos lugares. Bienvenidos sean todos. Bueno, y les quiero comentar que el formato de nuestra reunión el día de hoy Dolly va, nuestra conferenciante el día de hoy, Dolly Meral va a hablar, y las preguntas y respuestas serán al final utilizando el chat. Si ustedes a la mitad de su presentación tienen algunas dudas, comenten la pregunta en ese momento porque al final todas se van a leer. Ingrid Joncala será la encargada de hacer estas preguntas y respuestas. Entonces, bueno, por ahora déjenme presentarles a Dolly Meral Hanan. Dolly es músico egresado del Conservatorio de la Ciudad de Puebla. Es artista plástico con un posgrado en restauración y con más de 35 años de experiencia en terapia y desbloqueo emocional. A la edad de 13 años, ella iniciaba en el Tíbet en la cultivación del Tao. Sus obras crean portales interdimensionales a través de sus pinturas. Es psicoterapeuta holístico y trabaja como transmutadora de memorias del origen en un servicio planetario. Sus estudios han sido en México, Estados Unidos y Francia. Y bueno, las dejo con ustedes. Bienvenida, Dolly Meral. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muchísimas gracias, Anita, Ivonne, Robert, a todos. Ingrid, de verdad yo agradezco muchísimo este espacio que hoy me brindan y sobre todo porque pues puedo expresarme. Y a lo mejor no mucha gente me conoce, otros sí, pero será bueno hablar un poco de mí, que no me encanta, pero bueno, creo que mucha gente quiere saber de dónde vengo y cómo comenzó toda esta locura en mi vida. Yo vengo de una familia en donde mi madre era muy católica, crecí con bases católicas, con las monjas teresianas, pero con un padre africano de Costa de Marfil que era maestro de metafísica. Y él en su corazón sabía que iba a tener dos hijas a las cuales él iba a tener que guiar con mucho amor y mucho respeto para que el trabajo que veníamos a hacer fuera un trabajo impecable. Por lo mismo, desde muy pequeña siempre nos apoyó, nos ayudó y nos fue dirigiendo para que esto fuera posible. Yo desde muy pequeñita, yo recuerdo a lo mejor tener 2 años, año 8 meses más o menos, yo recibía ya visitas de seres de otros mundos, del cielo, y había un pequeñito que siempre estaba conmigo. Este ser fue creciendo conmigo y cuando yo le contaba a mi papá me decía, escúchalo, escúchalo porque vas a aprender mucho de él. No fui una niña que la mandaran al psiquiatra porque traía problemas de amigos imaginarios. Al contrario, fui una niña muy apapachada y muy amada, en donde estuve ambas bases, una que era la religión, pero esa religión no tan cerrada de que lo que no decía la iglesia era lo incorrecto, sino bastante libre, un buen fundamento para poder crecer en un orden. Y por otro lado, la libertad de mi padre, que me fue llevando de la mano muy, muy dulcemente para encontrar el camino que tenía yo que tomar sin dudar. Creo que es lo más importante en este momento, que los padres, nuevos papás, comprendan que los niños siempre vienen conectados. Yo siempre digo que nunca me desconecté y generalmente
cuando uno empieza a crecer, esa desconexión, esa desconexión se hace por pues el medio ambiente, la escuela, los papás. Muchas veces los papás niegan a los hijos lo que están sintiendo. Por eso mi recomendación ahora a todos los papás nuevos y a los que van a ser papás es, por favor, permitan que sus hijos sigan conectados, sigan en esa armonía de sus seres, porque como seres multidimensionales siempre tenemos esa conexión, aunque no lo recordemos. Y precisamente el programa de hoy que le pedí a Ana lo tituláramos Reconexión, porque para mí es sumamente importante hoy mi voz, a poder reconectar a la gente que así lo desee con herramientas en donde podemos limpiarnos, podemos sanarnos y poder comprender que estamos siempre ahí, que somos seres más allá de un cuerpo físico. Y yo quiero compartirles un poco de mis pinturas porque como Ana dijo, yo traigo una trayectoria desde muy pequeña, mi mamá como cantante de ópera y concertista. Ella siempre nos cultivó en todo lo que fue el arte, la danza, la música, la pintura. Y yo desde muy pequeñita, desde los 4 años, yo comencé con el piano y después ya más en mi adolescencia, a los 13 años, yo entré al Conservatorio de Música sacando toda la carrera de músico, pero mi oído no era tan bueno, aunque amo la música porque es la creación en sonido. Mi mamá se dio cuenta de que yo a los 9 años tenía mucha habilidad en la pintura y obviamente pues las mamás ya saben cuando quieren que los hijos se cultiven, pues me metió clases de pintura, pero mi maestra era muy rígida, era una maestra italiana y fue muy rígida conmigo porque su escuela era muy realista. Entonces yo durante muchísimos años era una artista plástica muy rígida en donde solamente podía pintar lo que veía. Y no me atrevía a entrar al mundo del abstracto hasta que yo me vine a vivir a los Estados Unidos hace 21 años. Y entonces yo llegué con un maestro extraordinario, que además era mexicano, ya falleció, el maestro Mijangos, en donde abrió una puerta en mi corazón para que yo pudiera expresar ya en la pintura también un trabajo holístico. Entonces, si me permiten, Ana, voy a compartir un poco de lo que es mi trabajo porque yo me di cuenta que yo podía pintar algo más allá de lo que el ojo puede ver y me di cuenta de que estas pinturas tenían una reacción en la gente y cuando yo pintaba yo me abstraía de mí y podía permitir que algo más, una fuerza diferente, pudiera a través de mí poder expresarse, que eran mis otras multidimensiones. Entonces, son portales que mucha gente cuando los ve puede conectar con quienes son porque entran a una dimensión diferente en donde pueden experimentar sensaciones y vivencias que en un plano físico no se puede experimentar. Esto es básicamente algo de mi trabajo. Quería yo compartirlo para que más o menos se dieran cuenta de qué es lo que yo hago y pues que es otra parte de mí, a lo mejor otra faceta que no mucha gente conoce porque me he enfocado solamente a lo que es la parte terapéutica, que es el desbloqueo de emociones y de los programas con la información que yo voy canalizando y que pues espero les sirva a toda la gente. En este momento del planeta está ocurriendo un cambio muy fuerte que yo estoy segura que todo el mundo lo sabe. Cuando yo era muy pequeña y a mí me inician en toda esta cultivación que era el Tao, que fue mi primera escuela aquí en la Tierra, me doy cuenta de que había muchas cosas y muchos conceptos que yo no iba a poder hablar en ese momento. Yo estoy hablando cuando yo tengo 13 años de edad, porque la gente no lo iba a tomar como realmente yo lo podía expresar. Obviamente en la escuela, pues, y sobre todo en el colegio de monjas, estaba la madre superiora que cuando yo era muy pequeña, de alguna forma ella intuía
lo que a mí me pasaba, porque yo podía conectarme desde muy, muy pequeñita con el corazón de la gente. Es como si de mi pecho saliera un hilo y se pudiese conectar, esa conexión con el corazón de la otra persona, y yo podía sentir en mí lo que esa persona estaba pasando y podía vislumbrar algo más que, que era su parte emocional. Yo empecé a trabajar desde muy chiquita con esto, pero sin control. Entonces, hasta que yo tengo más o menos 11, 12 años que mi papá me enseña a controlar esa parte emocional, a que yo no puedo ir conectándome con todo el mundo constantemente, es cuando yo comienzo a ya nivelar mis cuerpos, porque yo puedo estar en ambos sitios, puedo estar tanto en astral como en físico al mismo tiempo. Y cuando eres pequeño, a lo mejor no tienes mucho control de cómo entrar y salir a voluntad, sino que se hace un poco como en automático, que es lo que le pasa a muchos chicos, que seguramente ustedes saben que pueden ver otros mundos, pero que la ciencia aún no comprende muy bien qué es lo que les sucede y los empastillan. Entonces hay muchos niños que están muy conectados y que se les diagnostica como déficit de atención o como niños autistas o como niños problema, cuando realmente no lo son. Yo, gracias a la vida, gracias a Dios, yo tuve la gran fortuna de tener unos padres que realmente comprendían que todo esto que me pasaba era parte del ser humano, que ya teníamos que estar ahí y que ya veníamos con este propósito para hoy abrir ese camino como yo, como un ser índigo, que venía yo a romper conceptos que realmente eran un poco absurdos, porque traían una programación vieja de hace miles de años, y hoy ya podíamos comenzar a entender y a romper esos patrones para entrar a una nueva vida, a un nuevo ciclo, a una nueva dimensión, que todo el mundo está hablando en este momento de la quinta dimensión. Ahora todo el mundo quiere entender lo que se le llama la ascensión a una quinta dimensión. Entonces, pues yo desde muy temprana edad yo sabía y yo tenía muy claro cuál era mi parte de trabajo. Yo siempre dije, yo desde que tengo uso de razón, yo decía que yo venía a abrir conciencias. Yo no soy especial en ningún aspecto, quiero que quede claro, no porque yo venía conectada, yo soy especial a nada, pero sí tenía yo un poco más de memoria de dónde venía, hacia dónde iba y qué es lo que yo venía a hacer. ¿Por qué? Pues porque no me desconecté, como le pasa a muchísima gente, a muchísimas personas que son canalizadores, que a final de cuentas lo que hacemos es canalizarnos a nosotros mismos, porque este canal lo que hace es conectarse con otras multidimensiones que tienen la información y bajar la información y nosotros poder expresarlo. Ese es un canalizador. Nada, absolutamente nada viene de fuera, todo lo tenemos nosotros dentro en nuestras memorias. Venimos con esa conexión, que estamos en la parte de nuestro cuerpo mental conectado con lo que es la mente universal en nuestras memorias. Por eso mucha gente recuerda algunas cosas y otras personas no, porque depende de nuestro archivo akáshico, es la parte que nosotros tenemos en nuestra memoria, en esa información. En este momento mi trabajo ha sido planetariamente, soy desbloqueadora y transmutadora de emociones del origen. Quiere decir que estoy trabajando en todo lo que es la limpieza emocional del planeta. Trabajo lo que son las cavernas, que es el inframundo, o la parte intraterrena, que es el origen del planeta. Y en la parte de transmutación para elevar y transmutarlas en luz. Eh, Trabajo también en lo que es la integración de la oscuridad con la luz para poder estar en un completo y dejar de estar divididos, porque ya no es necesario. El programa de la división y del sufrimiento y yo lo hago por ti y del miedo, toda esa parte oscura
que tenemos que transitar para poder iluminarnos, ahora ya tenemos un acceso más libre y podemos hacerlo de una forma en donde no sea tan dolorosa. Hay muchísimas herramientas de las que podemos hacer, pueden ser útiles para nosotros. Están las constelaciones familiares, que son maravillosas para sanar todo lo que es el transgeneracional. Está el Reiki. Yo hago desbloqueo emocional porque muchas veces las personas tienen alguna emoción que de pequeños no supieron cómo gestionar y causa una especie de trauma y un impacto dentro de la parte emocional y mental del individuo, no importa si es además desde muy chiquititos, muchas veces desde la barriga de la mamá, un grito o una tristeza de la mamá ya está impactado. Entonces, mi trabajo es cuando la persona crece y está molestándole algo que no sabe por qué. Por más que haga y por más que indaga, no puede encontrarlo. Con la terapia que yo tengo, que diseñé yo misma, bueno, que he venido trabajando desde siempre, puedo conectarme con esa persona y acompañar. Yo no trabajo por ellos, yo no ayudo en nada, simplemente yo acompaño y los voy llevando de la mano a que encuentren en dónde está el bloqueo o a dónde está ese atoro y poder desde ahí, en ese momento, poder sanarlo y seguir adelante. Entonces, básicamente ese es el trabajo que yo he venido haciendo. Yo no, yo soy quien soy, yo no me estoy, yo no trato de vender nada, simplemente trato de acompañar en este periodo muy importante que estamos viviendo. La energía que está sucediendo en este planeta en este momento es una energía de códigos crísticos que todo el mundo ya o mucha gente está escuchando, los códigos de la red planetaria que están ya a disposición de todo el mundo. Ya no va a ser de unos pocos ni solamente las personas que mediten o las personas que estén en este camino, sino que estos códigos están bajando a nivel global, han sido absorbidos en nuestras células y cada una de estas células va a recibir el código necesario que cada quien necesite para la reconexión de su ADN. El ADN está siendo reconectado como en el origen para que podamos desde ahí nosotros ya evolucionar y seguir creciendo. Ha habido muchas molestias, sobre todo de la parte primera, segunda y tercer chakra, porque es la parte de la memoria, de la densidad. Y entonces ahora, con mucho trabajo, es un trabajo arduo, no es un trabajo fácil, porque hay que ir limpiando y hay que ir comprendiendo, sobre todo en orden, para tener una coherencia en nuestro corazón y en nuestra mente, para poder hacer ese contacto y esa ascensión que todo el mundo hablamos. Yo no hago muchas cosas diferentes a lo que hace mucha gente, simplemente pues tengo esta terapia que a quien le sirva pues siempre está a la disposición. No sé, Ana, si quieras que yo ponga también un poco de lo que yo considero que es la reconexión con el ser, ¿sí? Adelante, adelante, Tam. Bueno, Adelante. tengo aquí también voy a compartir aquí un poco también de lo que somos nosotros que somos energía pura. Los seres humanos somos energía pura y solamente en esa energía estamos contenidos como un cúmulo de información de memorias y estamos en continuo movimiento. Y esta energía que nosotros somos, pues es realmente de donde nosotros vamos a poder reconectarnos ahora sí, para poder desde el físico poder llegar a nuestros cuerpos multidimensionales. El cuerpo físico no es más que una proyección del cuerpo astral, el cual es el descodificador de nuestra propia información cuántica. Si nosotros logramos desde nuestro físico conectar con nuestra parte astral, o que se le llama el cuerpo etérico, en donde se encuentra toda la información. El cuerpo físico es nada más lo que podríamos decir un holograma o una proyección del cuerpo astral y desde ahí es donde se gesta todo.
Esta información se encuentra dentro de nosotros mismos y es ser capaz de reconectarnos con la mente universal y con la mente creadora. Ahí es donde está todo, en esa mente, en este cuerpo, en esta parte en donde nosotros podemos tocarnos y podemos conectarnos con quienes realmente nosotros somos. Todo, absolutamente todos tus deseos serán gestados desde el cuerpo astral y proyectados al cuerpo físico, empalmándose en uno mismo, en un solo cuerpo. ¿Qué es lo que está sucediendo ya ahora? Hay que integrarse en nuestra oscuridad con nuestra luz para ser ahora mismo y reconectarse con nosotros mismos. Para poder, entonces sí, abrazarnos completamente, sin juicio, sin miedo, con mucha benevolencia y con compasión y respeto, y así estarás realmente amándote. Cuando nosotros hablamos de amor, cuando nosotros somos capaces de decir la palabra amor, no nos damos cuenta de que el amor no puede estar fuera. El amor es en nosotros, está en nuestro cache, en nuestra memoria, en nuestras células, en nuestro cuerpo astral, en el físico, en la mente. El amor es el amor que nosotros nos damos a nosotros mismos proyectado hacia todo el exterior. Y mi invitación no es más que dar todo este orden para que podamos nosotros amarnos, pero amarnos en benevolencia y dejar que todo este dolor y este miedo y este rencor y todo lo que traemos de memorias atrás pueda ser limpio y pueda ser, pues sobre todo integrado con mucho amor hacia nuestra conciencia, porque si seguimos nosotros peleando con todo esto que nosotros creemos que somos guerreros de la luz y que tenemos que hacer que la oscuridad desaparezca, estamos en un gran error, porque esa oscuridad es toda nuestra densidad de todos nuestros miedos, todos esos demonios que generalmente nosotros no somos capaces de ver, pero en el momento que los vemos de frente nos damos cuenta de que pueden ser sanados y que pueden ser comprendidos e integrados para poder seguir avanzando. Esta soy yo, no creo que hay mucho más que decir, más que pues mi llamado es para que esta reconexión que nosotros en este momento podemos ser capaces ya de gestar sea posible. Y esto es posible cuando nos adentramos a nosotros mismos y somos capaces de vernos en completo y abrazarnos tanto en luz como en oscuridad para entonces estar integrados, para poder seguir avanzando y para poder comprender que nada viene de fuera, que todo lo que escuchemos por internet, que todo lo que escuchemos de otros testimonios, si nos resuena, tomarlo como una guía, pero si no nos resuena, no se esfuercen. Ya no va a haber destrucción. Acuérdense que nosotros estamos creando, nosotros somos creadores, estamos bajando la información de lo que nosotros y cómo queremos vivir, quiénes somos y hacia dónde vamos. Eso es bien importante porque muchas veces buscamos afuera o generalmente buscamos afuera la aceptación de los demás, que nos digan que estamos bien y no nos damos cuenta que es en nosotros donde tenemos ese orden. La reconexión que yo sugiero se haga es con nosotros mismos. Ustedes tienen todas las herramientas, todos tenemos ese clic, es un switch que simplemente hay que prender para poder conectarnos, pero implica pues un trabajo de introspección muy fuerte, un trabajo de reconocernos quiénes somos para poder entonces accesar a todo este cúmulo de memorias que hoy están aquí disponibles, ya abiertas para nosotros. Hay mucha información, muchísima información y los portales han sido abiertos. La Tierra, nuestro sistema solar, nuestra galaxia está en ascensión. En este momento estamos ascendiendo todos, todos vamos a subir. Y los que no estén conscientes también lo van a hacer, porque en su corazón ellos lo saben. Y bueno, nosotros tenemos cursos que vamos a dar en Miami y en México, en donde estamos haciendo este tipo de reconexión, tanto con nosotros mismos como el reconocer a nuestros hermanos del cielo,
que siempre han estado aquí, que nosotros somos parte de ellos mismos y que hoy ya por fin van a empezar a mostrarse una vez más, que antes convivíamos con ellos, pero cuando nos fuimos a dormir, pues hubo ese ensueño en donde nos desconectamos de nuestra fuente de quienes somos y hoy ya tenemos todo el permiso y las herramientas para volver a ser quienes realmente somos. Ese es mi llamado y Ana, yo sé que a lo mejor no es un tiempo muy largo, pero sí me gustaría que a lo mejor si la gente que tiene preguntas me las puede empezar a hacer porque si me extiendo, que sea un poquito más de tiempo para, si ustedes están de acuerdo, obviamente, ¿no? Para que podamos de ahí ir partiendo eh, y a lo mejor me extiendo un poco más en las preguntas, que sí me gustaría a lo mejor más, A tener un mí me poquito más de gustaría tiempo. que antes de eso, Dolly, nos hablaras de este portal que se acaba de abrir ahora, que lo mencionaste, pero ¿qué es lo que estamos pasando? Y luego nos vamos a las preguntas. Ok, perfecto. Bueno, el día 8, siempre acuérdense que los portales es la congregación de personas con una misma intención. Los portales cósmicos o intraterrenos o extraterrenos, como lo quieran llamar, es la intención que se le dé en ese momento a algo, a algún pensamiento. El 8-8 siempre es importante porque es un circuito pero, pero, este pasado 8 de agosto fue un portal extremadamente importante porque álmicamente había un pacto en donde por primera vez se iba a volver a abrir la puerta de Avalon, ahora explico lo que es Avalon, y se iba a reflejar en la puerta de Agartha. Avalon es eso primero que el planeta Tierra tiene después de la Tierra se autogesta. La Tierra es un ser que es un Elohim que está en sexta dimensión y un día decide ser experimentarse en sí mismo en una tercera dimensión y entonces se gesta, se arma, es un arquitecto y se arma y se crea hermosísimamente, porque este planeta es súper hermoso. Les puedo decir que es uno de los planetas más hermosos de toda nuestra galaxia, de todo nuestro universo. Cuando Gaia decide crearse, invita a todos los seres de nuestra galaxia que quieran venir a habitar y a experimentar lo que es una tercera dimensión. Los primeros que llegamos, que ahora se nos llaman las semillas estelares, que son los primeros que bajamos, estos seres estábamos todavía en etérico, nuestros cuerpos eran de silicio. El silicio no es físico, es cuerpo energético, pero estábamos en esa dimensión, vamos a decir, en ese sitio que se le llamó Mu. No habíamos bajado en físico hasta que se proyecta el físico a la Tierra y bajamos en Lemuria. Cuando bajamos en Lemuria se abre Avalon, que es un sitio ya proyectado al físico en donde está toda la información que nosotros traíamos para poder habitar este planeta en manifestación. Tengamos en cuenta que el planeta Tierra es un planeta de manifestación instantánea. ¿Por qué? Porque podemos gestar en el pensamiento y proyectar en el físico inmediatamente. Es una habilidad que se bloqueó, que ahora estamos volviendo a abrir. Entonces, cuando Avalon es creado o es proyectado, son 9 dimensiones las que llegan al planeta. Y después, toda la información de Avalon se proyecta hacia el centro del planeta y se abre un portal y se abre la puerta y la gestación de lo que llamaríamos entonces Agartha, que está en la Tierra, en la intratierra, adentro del planeta. Es lo que esa proyección de la superficie, como es arriba, es abajo y se proyecta. ¿Qué es lo que sucedió este portal del día 8, el lunes pasado? Sucede que toda la información que se venía gestando en la red planetaria crística
ya estaba arriba de nosotros, ya estaba esa red arriba de, envolviendo en la atmósfera todo nuestro planeta. Tengamos en cuenta que absolutamente todas las civilizaciones hablaban que íbamos a tener un periodo en donde íbamos a despertar. Y los mayas hablaban del 2012. Este periodo de 2000 años, con 2012 años, era simplemente la culminación de esa parte oscura en donde nosotros vivimos durante más de 13,000 años. Ahora vamos a ser capaces de volver a reconectar con nuestro origen. Por eso todo este trabajo que se ha venido haciendo es realmente para reconectarnos a nuestro origen cósmico. Los seres humanos son seres que fueron creados, no es una raza. El ser humano no es una raza, el ser humano es un proyecto que se hizo con más de 12, o más bien con 12 ADNs de diferentes razas cósmicas. Por eso hoy el trabajo que estamos haciendo de reconexión es a nuestro origen cósmico. ¿Por qué? Porque las semillas que bajamos hoy del origen venimos de nuestros orígenes. La mayoría de nosotros venimos al planeta a volver a poblar el planeta que en un origen fue formado, que Gaia fue formada con toda esta información y con todos estos seres de todos estos universos, de todas estas galaxias que fuimos invitados a vivir aquí en este planeta. Entonces, ¿qué sucedió el lunes? Pues se volvió a abrir como en un inicio la puerta de conexión cósmica de Avalon, en donde se proyectó desde el Finisterre, que Avalon estaba establecido en los territorios que hoy es conocido como Finisterre, Galicia, y una parte de lo que es Irlanda, toda la parte de celta, vamos a decir así. Esa parte era donde originalmente se establece Avalon, y con el movimiento del eje del planeta se tiene que proyectar ahora Argentina, porque los polos se voltearon, energéticamente estamos hablando, en forma energética, y ahora al abrirse el portal en España, en lo que fue Finisterre, se tiene que proyectar a la parte de Argentina para que haga una reconexión del polo norte al polo sur, en donde nosotros podamos ya aquí en Agartha, en físico, tomar toda esa energía para volver a ser lo que somos, lo que siempre hemos sido. Avalon somos todos. Todo esto que se hizo fue nada más para proyectar en cada uno de nosotros toda esta información en donde está ya aquí arriba de nosotros, está en la atmósfera, y todos los seres humanos estamos ya listos para hacer ese Avalon, para hacer esa reconexión de esas 9 dimensiones que en un origen así se gestaron. Eso fue lo que sucedió el día 8 de agosto del 2022. A lo mejor muchas personas aún no nos ha caído el 20, como decimos nosotros en México, aún no estamos al 100% conscientes de la importancia de este instante que estamos viviendo. Y creo que es importante parar, es importante asumirnos como seres divinos y como esos seres perfectos que somos para poder seguir avanzando y poder ascender. Ya está todos los códigos. Hay códigos de luz, están los códigos del agua, que en el agua se encuentra toda la información del planeta. Absolutamente toda la información está en el agua. Hubo mucho apoyo de todos los crustáceos, de todo. Estuvimos muy apoyados por las ballenas, por las sirenas, por los tritones. Estuvimos apoyados por Orión, que es la madre, que es el origen. Estaba Sirio, el zafiro azul de Sirio, estaba Lira, estaba Andrómeda, estaba Venus. Estábamos muy apoyados. Estaba Arcturus. Ese día a mí me tocó abrir el portal de
Avalon, aquí en Texas. Sara Hermida con un grupo de sacerdotisas preciosas abrieron la parte del portal de Avalon, y otro grupo precioso en Argentina y mi grupo aquí en Texas. Entonces esa triangulación lo que hizo fue simplemente pues como una parte de, como un recordatorio a todos nosotros que ya está aquí. Se abren los portales, se baja toda la información y ya están proyectadas desde nuestro sol de acción, que es el sol de nuestra galaxia, se proyectan a nuestro sol de nuestro sistema solar, y este sol de nuestro sistema se proyecta a la red, y esta red a nosotros. Entonces, toda la información siempre viene desde el sol central, que es donde está todo el programa, vamos a decir, nuestro programa de lo que es nuestro planeta. Eso fue realmente lo que sucedió y realmente lo que está pasando en este momento. Por eso es que hay muchos ajustes físicos, estamos muy cansados porque toda esta información es extremadamente fuerte. Es una información en donde nuestras células tienen que volver a reconocerse y volver a reconectarse al ADN que está desconectado, el ADN del origen. Entonces, sí ha sido molesto, hemos tenido sobre todo la segunda chakra, que es lo que es la parte de la gestación. Muchas mujeres han empezado otra vez a tener menstruación o muchos dolores del plexo solar, todo lo que es la parte baja desde el coxis hasta todo lo que es lumbares, todo lo que es cervicales, y mucho dolor de cabeza porque estamos reconectando también en la sexta y séptima chakra. Pero todo tiene que ir fluyendo porque en el corazón lo que es el timo es donde se va a concentrar tanto los tres primeros chakras y los tres primeros y los tres últimos, para hacer la reconexión de, ahora sí, de la tierra al cielo. Vamos a bajar, ahora la información va a ser proyectada desde el físico y vamos a poder estar en ambos sitios, tanto en astral como en físico, al mismo tiempo. Se van a dar cuenta cómo en los sueños ya van a poder bajar la información, cómo estando ya conectados con otras personas van a empezar a ver lo que antes no éramos capaces de ver, y vamos a poder autosanarnos porque ya no hay muerte física tan rápida. Todo se está ajustando para que nuestros ciclos de vida sea muchísimo más grande y la sanación sea instantánea, porque al subir la vibración y al conectarnos en astral con todos estos códigos, lo que va a pasar es que ya vamos a poder autosanarnos y vamos a poder tener un discernimiento de qué es lo que sucede, que hay que trabajar. Perdón, me sigo así como maquinita, pero ahora sí no sé si he sido clara. Muchas veces hablo muy rápido y a lo mejor no explico muy bien, pero eso es básicamente lo que ha sucedido. Excelente, Dolly. Muchísimas gracias. Déjame pasar ahora con Ingrid Concala para pasar al proceso de preguntas y respuestas. Aquí tenemos algunas preguntas. Sí, claro. Adelante, Ingrid. Wow, Dolly, no, esto ha sido maravilloso, ¿no? Y te has expresado increíblemente bien a una velocidad perfecta. Esto ha sido, pero lo que tú dices es cierto, es la cantidad de información es increíble, pero es muy, muy bella. Wow, wow. Acá tenemos una pregunta de Francisco Valentín, tenemos dos, pero voy a hacerte la primera que dice, ¿cómo defines el plano astral? El plano astral es simple y sencillamente es la conexión que tenemos con nuestros otros yos. Están proyectados en lo que podríamos decir que es la proyección del espíritu. Acuérdense que el espíritu no es más que energía pura de información. Y el cuerpo astral es esa parte donde nosotros contenemos esa información y podemos conectarnos con nuestra mente universal, o sea, con nuestro cuerpo etérico, con nuestro cuerpo emocional, porque el cuerpo astral es el que proyecta, vamos a decir que es el disco duro que proyecta hacia la imagen de la pantalla, que somos el cuerpo físico. En el astral se gesta todo. Es más, las mismas chakras no están en el físico, están en el cuerpo astral, y cada una de estas chakras depende también de nuestras capas de ADN.
tengo un programa en mi YouTube en donde hablo de los chakras y cómo se proyectan y cómo están ligados a nuestras capas de ADN y cómo estamos ahora despertando. Entonces, el cuerpo astral no es más que donde se gesta todo y es la proyección hacia el físico. Eso es lo que es el cuerpo astral. Wow, gracias. Esto es increíble, qué belleza toda esta información. Tengo la otra pregunta también de Francisco que dice, si los canalizadores se canalizan a sí mismos, ¿cómo un canalizador canaliza a los llamados maestros ascendidos? Los maestros ascendidos somos también nosotros. Acuérdense que nosotros somos seres multidimensionales y nosotros al tener la memoria, acuérdense que la canalización no es más que la conexión con la información nuestra. Eso quiere decir que nosotros, si tenemos la información de cualquier maestro ascendido, vamos a ser capaces de, en esa multidimensión, bajar la información. No podemos canalizar lo que no somos. No podemos bajar información de lo que no somos. Cuando nosotros tenemos información, quiere decir que nosotros en alguna dimensión o algún registro de memorias, nosotros también somos parte de ese maestro. Igual pasa con los canalizadores de los mediums, porque lo que está pasando es que creo que ya me voy a meter en otro embrollo, mejor esto no lo digo, pero generalmente nosotros bajamos nuestra propia información a menos de que tengamos que bajar la información, sí la voy a decir, perdón, porque no puedo dejarlo a medias, a menos de que estemos conectados con la información y las memorias de la persona con quien estamos trabajando y esa persona nosotros nos dé la información y nosotros traduzcamos la información. Nosotros somos radios que estamos emitiendo información y bajando información. Nosotros la expresamos, nosotros la bajamos, recibimos y la expresamos, pero a menos de que sea un medium que está conectado con la información de la persona, del cliente con el que está trabajando. Pero cuando canalizamos a los maestros ascendidos, a los ángeles, a cualquier, denle el nombre que quieran, siempre es esa memoria, es esa información de luz que tenemos en el registro de nuestra memoria, en nuestro cache, desde el origen, desde la mente universal. Como yo siempre digo, hay que canalizar directo desde la mente universal, que es nuestra conexión directa a la fuente. Ahí está, pero es dentro de nuestras memorias. Wow, entonces es realmente, Dolly, lo que llamamos la Matrix, el Matrix, que es información universal y estamos dependiendo, digamos así, de la base de datos que hayamos acumulado, tenemos simplemente que volver a abrir esa puerta de conectarnos me imagino, con eso. Pero la Matrix es más bien un programa. La Matrix es un programa. Nosotros vamos allá, más allá de la Matrix. Nosotros estamos conectando más allá de la información que está establecida en el planeta y que se nos impuso. Ahora podemos salir de la Matrix de forma consciente, entrar y salir como queramos. Por eso es que hoy podemos hacer nuestra vida y proyectarla como nosotros queramos. Y la gente que está conectada con la destrucción, vamos a decirlo así, es porque está conectada con la memoria de esa Matrix. Vamos a decir esto, a ver si puedo ser un poquito más clara. Nosotros tenemos muchas líneas de tiempo y muchas multidimensiones. A lo mejor en una línea de tiempo ya morimos y en otra línea de tiempo aún no nacemos. Pero cuando depende en dónde queremos estar conectados, acuérdense que son infinitas posibilidades. Hoy, el llamado hoy es cerrar todas nuestras líneas de tiempo y unir a todas nuestras multidimensiones al uno. De hecho, estoy escribiendo un libro de eso que no he podido terminar porque es muchísima información, pero hoy el llamado, hoy, con toda esta fuerza que está bajando, con toda la energía y con todos los códigos de información, podemos ser capaces de todo eso que se expandió en un momento, poder reunirnos en una sola dimensión, que es el uno, de hecho es el uno, y volver a nuestro origen en cerrando todas las líneas de tiempo.
Por eso es importante que nosotros proyectemos cómo queremos vivir, qué es la vida que queremos hoy, en este momento santo. Porque lo que estemos ahora pensando, sintiendo, hablando y proyectando es lo que va a suceder el día de mañana. El mañana es el hoy, es hoy, estamos nosotros gestando este mañana porque los tiempos de la causa y el efecto ya no existen, ya no hay tiempo, ya está unido. Causa y efecto en este instante ya hizo un engranaje y estamos ya viviéndolo en simultáneo, que es lo que siempre la Tierra fue, que es la manifestación instantánea. ¿Da un poco más de sentido? Sí, muy, muy bello, muy claro. Sí, Es que esto es un tema muy profundo, Oli, que es un esto poquito. Sí. increíble, qué belleza. Acá tengo una pregunta de Ana Cecilia que dice, ¿tú dirías que nos vamos a convertir en una nueva humanidad? Ya somos una nueva humanidad, ya nos convertimos, ya somos nuevos, ya somos súper hombres, ya somos súper mujeres. ¿Por qué? Porque para mí la quinta dimensión no es más que un nivel de conciencia alterado. Y en el momento que nosotros abrimos nuestra conciencia y somos capaces de conectar, ya estamos. La ascensión ya se dio, pero la gente no recuerda o no se ha dado cuenta, pero ascendidos ya estamos ahí, ya estamos, ya somos. Hay que ser simplemente, sin cuestionar. Dejarnos ser. Oh, wow. Sí, qué lindo. Ir rompiendo los patrones y las creencias, supongo, poco a poco. Sí, hay que dejarnos fluir, sobre todo hay que permitirnos sentir lo que estamos sintiendo y permitirnos que fluya la información desde nuestro corazón. No piensen con esta está muy loca, de verdad, la loca de la casa, si no está en coherencia, nos juega muchos juegos y nos regresa al patrón antiguo. Miren, nosotros tenemos un programa que se llama El Innato. El Innato es un programa que se entra al físico, pero el innato no solamente es físico, sino también espiritual. Este innato, este programa que se nos insertó, es un programa muy viejo y era un programa de sobrevivencia. ¿Qué quería decir? Que nosotros en las cavernas teníamos que escondernos rápidamente porque venía el león y nos iba a comer. Pero hoy ya no hay un león que nos venga a comer. Hoy ya no hay que repetir el samsara de volver y volver y volver a repetir vida tras vida tras vida para pagar algo. Simple y sencillamente este programa y este 8, porque ese era el infinito, que era el significado de este infinito, ya está abierto. Ya el programa es obsoleto. Ya está bajando programas nuevos en donde este programa de sobrevivencia ya no sirve. Por eso ni el dolor, ni el miedo, ni el odio, ni el abandono, la soledad, todo eso ya cambió, porque son las memorias que tenemos ancestrales desde la guerra de Orión. O sea, veníamos con ese miedo de abandono porque nos abandonaron de alguna forma. Cuando se abusa del planeta, que ya me voy a meter en otro rollo, ¿verdad, Ingrid? Pero ya ahorita ya voy a abrir otro tema, pero ahí es donde nosotros tenemos que entender que todo ese programa del abandono que se nos abandonó y nos fuimos a dormir, ya no existe. Ya el programa es obsoleto y ya no es necesario ni morir por nadie, ni sacrificarse por nadie, ni tener miedos de nada. Ahora es integración de todos los demonios que son nuestros miedos, que son nuestros dolores, yo siempre digo que los demonios son los que nos ayudan a llegar al cielo, porque si no somos capaces de transitar nuestra oscuridad, nuestra sombra, no podemos llegar a ver la luz. Y ese es un trabajo que todos tenemos que transitar siempre. No tengan miedo, hay que atrevernos a vernos, a ver ese lado oscuro que somos y amarlo. Porque en el momento que lo vemos de frente, lo podemos integrar y lo podemos sanar e integrar. Y entonces es cuando nosotros realmente vamos a iluminarnos, cuando realmente vamos a ser esos seres de luz completos que somos. ¿Sí? Wow, no, esta charla está pero increíble, increíble. Aquí está Francisco preguntando, ¿cómo diferencias el plano astral con el plano etérico? Cuando nosotros, a ver, mucha gente nos hemos desdoblado, estamos en astral, el etérico es lo primero, el
plano etérico y astral es lo mismo. Lo que pasa es que es electricidad y se le llama etérico, pero realmente es lo mismo. El astral o el etérico o la electricidad es nuestro campo electromagnético. Nosotros tenemos un campo electromagnético que estamos proyectando, más bien el campo electromagnético se está proyectando ante nosotros y cuando nosotros tocamos esa electricidad, ese campo de electricidad se le llama el astral, pero realmente es nuestro campo electromagnético. Por eso, cuando nuestro campo se expande, cuando nuestro astral es capaz de expandirse, podemos ir caminando en la calle y si nuestra frecuencia está bastante arriba, podemos ir contagiando a todo el que se acerca a nosotros. Y a ustedes les han pasado, simple y sencillamente, si vienen con mucha alegría y muy contentos, llegan a un restaurante y se dan cuenta cómo la dinámica del restaurante empieza a cambiar. Si vienen muy tristes o cabizbajos o muy enojados, todo el entorno empieza a cambiar. Entonces, por eso es muy importante el que nuestras emociones tengan un orden y tengan una coherencia con nuestra mente para que este campo electromagnético que acuérdense que estamos comunicados, no estamos separados. El campo electromagnético empiece a fluir de una manera diferente y podamos contagiar en lo que nosotros queremos. Pero es lo mismo, el etérico y el astral es lo mismo. Es la electricidad, es ese campo. Uh-huh. Wow, wow. Aquí tengo un par de preguntas que son un poquito, digamos, relacionadas, que son con la parte de sanación o con la parte de enfermedad. Una dice, ¿qué significa que no siento ningún síntoma? Pregunta Nancy. Y Francisco pregunta, ¿cómo uno podrá sanarse a sí mismo? Entonces, sí, primero es cómo es que no siento ningún síntoma ahora. Está muy bien, no importa, Nancy, no necesitas sentir nada, es lo que tu cuerpo está sintiendo, está muy bien, no es necesario. Cuando yo digo que van a resentir, a lo mejor tienes sueño y a lo mejor físicamente no estás sintiendo nada, está perfecto, no te preocupes. Es que no tenemos que cuestionarnos lo que estamos sintiendo, no. Tenemos que dejarnos fluir. Quítense, generalmente estamos enfrente del río, yo siempre digo, estamos enfrente del río, enfrente a la corriente y deteniendo el agua. Voltéense y vayan con la corriente, déjense fluir en la corriente, porque esa es la única manera de poder llegar. Si no, no vamos a poder llegar, si no nos dejamos fluir. Y la enfermedad no existe como tal, porque generalmente la enfermedad viene o de una emoción o de algo no resuelto hereditariamente. Entonces, ¿cómo se sana? Una es sanando nuestra parte de nuestro transgeneracional. Depende si es una enfermedad, Francisco, repetitiva. Las constelaciones son maravillosas porque ordenan todo lo que es esa parte del transgeneracional. Y si es tuya, pues con el bloqueo emocional que seguramente alguien tiene por ahí, que está, siempre digo, si tú metes un pescado dentro de un cajón, bueno, siempre digo 3 días, pero creo que a las 24 horas está bien apestoso. Y si este pescado tiene 20, 30, 40 años, imagínense la peste, ya tiene que salir de algún lado. Entonces es importante trabajar nuestra parte emocional para tener ese equilibrio y tener la coherencia y la enfermedad desaparece. Porque toda enfermedad es un aviso, es una bendición la enfermedad, porque nos está avisando que en nuestra parte emocional hay un desorden. Uh-huh. Perfecto, gracias, gracias. Hay una pregunta simplemente que es más técnica, pero Ana la contestó. La gente quiere saber si la entrevista va a quedar grabada o la presentación y sí, porque están muy contentos, quieren volverla a ver y compartirla para que sepas, Dolly, la gente Sí, está muy gracias. contenta. Y Gracias. hay una pregunta aquí que hace Jack y está en inglés, pero entonces la voy a traducir. Él pregunta que si nuestro pasado, futuro y presente están todos en el ahora, ¿qué podemos hacer cada día para optimizar el ahora para nuestras circunstancias de la vida diaria? El pasado no existe y el futuro tampoco. El tiempo es circular, podemos movernos como se nos dé la gana.
todavía no, este cuerpo no es capaz de comprender cómo, pero no se preocupen. ¿Quieres que la conteste en inglés? No. Bueno, la No, voy a no, contestar en no, no. en español y yo creo que él tiene alguien que le está Un traduciendo. traductor, ok. No hay que hacer nada, simple y sencillamente hay que vivir el hoy. Se le llama el momento santo porque es el momento donde estás en este momento viviendo, lo que estás pensando, lo que estás sintiendo y cómo lo estás discerniendo, porque es el único momento que tenemos. El ser humano estamos cambiando constantemente con cada situación. No somos los mismos de ayer ni seremos los mismos de mañana. Lo único que tenemos es el hoy y el ahora. Por eso es que mucha gente insiste tanto en el vivir el ahora. No es otra cosa más que vivir el momento de la mejor forma posible para que nuestro futuro sea igual de perfecto, porque no existe el tiempo en otras dimensiones, no es como lo tenemos aquí. El tiempo es un estado mental que necesitamos para poder sobrevivir. Pero si nosotros comprendemos que el tiempo y el espacio es este instante, es cuando todo puede cambiar. E incluso las enfermedades. Hay personas que han sido capaces de sanarse inmediatamente con el simple hecho de tener un orden en el instante, en el ser consciente. Y al ser consciente, ya no te preocupas por lo que pasó ni por lo que va a pasar. Simplemente vives el momento, el instante mismo, de la forma más perfecta. Ese es el secreto. No distraerse. Tenemos demasiados distractores afuera. Estamos distraídos con el ruido de afuera y no nos escuchamos. Nosotros tenemos la respuesta. Siempre he dicho, pregúntense a ustedes, regresen a ustedes. Pueden preguntar muchísimo, pueden escuchar muchísimo, pero hay un solo secreto para encontrar las respuestas absolutamente de todo, que es nuestro corazón, porque Él lo sabe todo. Nadie mejor que nosotros sabemos las respuestas absolutamente de todo. Entonces hay que vivir el momento dentro de nuestra conciencia, en orden y en el centro de nosotros mismos. Yo contestaría eso. Uh-huh. Perfecto, gracias, muchas gracias, Dolly. Aquí hay una pregunta de AJ que dice, si ya la humanidad está en una etapa como dices, entonces, ¿por qué siguen presentándose guerras como la de Ucrania o regímenes dictatoriales como Rusia, Cuba y Venezuela? ¿No deberían quedar atrás esas conductas? No, miren, cuando nosotros presentamos un renacer o un cambio, siempre va a haber caos, porque tiene que limpiarse toda la basura. Cuando yo digo que ya estamos ahí, escúchenme bien, es un periodo. Ya estamos viviendo ese periodo, pero cada uno es individual e independiente para vivir el periodo que tenga que vivir. Nos va a llevar a lo mejor para que cambie todo el planeta y toda nuestra humanidad, nos va a llevar a lo mejor unos 50 años. A lo mejor no lo vamos a ver, pero ya estamos en el momento. Y esto depende de cada uno de nosotros. No se enreden en las guerras, no vean hacia allá. Ustedes tienen nosotros todos tenemos que ubicarnos en nosotros. No se enreden. Miren, muchas veces las noticias ni siquiera las queremos oír y nos esforzamos por escuchar cosas que no ni siquiera resuenan con nosotros. No hagan eso. No entren en ese obligarse a escuchar o a vivir algo que no les corresponde. Escuchen y sientan donde ustedes resuenan, donde resuene su corazón. Es un periodo que vamos a vivir y la gente que está viviendo esas guerras y esos países que están viviendo lo que están viviendo es el inconsciente colectivo que todavía está en esa inercia que tiene que salir en algún momento, pero todo va a cambiar. Pero depende de cada uno de nosotros. Si cada uno de nosotros comenzamos en ese orden y a vivir en esa forma perfecta, yo les juro que todo se va a ir contagiando y esto se va a ir calmando. Pero tenemos que también comprender que hay un periodo de ajuste, que es lo que estamos viviendo también ahora. ¿Ok?
Ok, y entonces, ¿cuál sería el paso, Dolly, para reconectarnos? ¿Tú dirías cambiar calmar la mente o meditar? ¿O cómo la gente vuelve a ese sitio donde la mente empieza a focalizarse y no estar toda esparcida? ¿Qué recomiendas Mira, tú? ya tú puedes meditar de muchas formas. Es que la meditación no solamente es sentarse, cerrar los ojos y tratar de conectarse, es muy difícil. La gente que nunca ha meditado, perdón, se enloquece. ¿Por qué? Porque es muy difícil que esta loca se calle, para empezar. Y conectarse no es sentarte y no pensar, no. Es conocerte. Mira, yo tengo una técnica que siempre les recomiendo, que es la del espejo, que es maravillosa. Véanse al espejo y empiecen a hablar con el espejo. Es bien simple. Se sientan enfrente a un espejo con una luz no muy brillante, a lo mejor una velita, y van a empezar a hacer un diálogo con ese espejo, con su imagen. Y van a decir, hola, ¿cómo estás? Yo me llamo tal, ¿tú cómo te llamas? Y el espejo va a responder. Si son capaces de entrar en esa dinámica, en algún instante se van a dar cuenta de que atrás del espejo hay otro ser, que aunque sean ustedes mismos, es el ser que ustedes no pueden ver. Es ese ser que está en su corazón, que les va a dar muchísima información y que van ahora sí a conocer. Yo les puedo decir que yo, Dolly, cuando pasé algo muy fuerte de mi segundo divorcio, yo vi un monstruo, ¿eh? Yo, cuando me conecto conmigo, yo me había mutado de tal forma que vi un monstruo. Yo he pasado cosas extraordinariamente fuertes en mi vida que tuve que pactar así, que así fuera, porque soy testimonio de muchas cosas de sobrevivencia. Y cuando te das cuenta de que cuando tú has vivido una situación, yo en mi caso un matrimonio muy fuerte, de mucho abuso, tú vas mutándote por tratar de ser eso que la otra persona espera que tú seas y dejas de ser tú y te olvidas de ti. Y entonces esa mutación que recibimos, pues nos está dañando y nos hace que seamos lo que no somos. Y es entonces cuando te das cuenta de que tienes que recuperar esos pedazos que aún quedan de ti y limpiar mucho dolor y mucho que no eres para poder recuperar quién eres. Entonces el espejo para mí es una de las terapias más hermosas. No necesitan pagar nada. Cada quien tiene su tiempo y su espacio, háganlo, porque además todo el mundo tenemos un espejo en la casa. Ese es lo primero que yo les sugiero que hagan, la reconexión con ustedes. De esa forma, y de ahí van a ir saliendo muchas cosas solitas. Y el silencio, descalzarse, ir al campo, al río, al mar, con los árboles, con ustedes, en silencio con ustedes. Escuchen su voz. Cierren estos oídos y abran los de aquí. Cierren estos ojos y abran el de aquí, porque aquí adentro está todo, todo. Se los firmo con sangre si quieren. Es en nosotros nada más, Ingrid. En nosotros, en nuestro corazón, ahí está. No Sí. necesitan hacer grandes cosas, simplemente dense el permiso de ser quienes son, con todo y todo. Qué belleza, qué belleza. Gracias por estas enseñanzas tan maravillosas y que a la vez están ahí, son para todos, son sencillas, es donde estamos Simple. todos. Por Uh-huh. eso Ana Paula pues pregunta, ya has contestado esta pregunta, pero para que sepas que ella también está preguntando cómo nos abrimos más a escuchar al corazón y menos a la mente. Entonces era lo que estabas hablando ahorita. Miren, todos los códigos que están bajando en este momento no van a poder discernirlos, ¿eh? Porque son códigos celulares que van a ir integrando la información. No se angustien si no entienden nada. Está bien no entender, pero no se presionen a comprender. Permítanse ser y van a ir haciendo las conexiones y van a ir respondiendo a todas las preguntas que tienen solitas. Solitas, de pronto van a estar bañándose y van a decir, ¡ah! Esto es lo que yo estaba esperando, o les va a llegar la información de alguien que esté platicando, pero permítanse escuchar. No se presionen a lo que no pueden comprender, porque entonces están haciendo una barrera
a que no fluya la información como debe ser. Estamos siendo una red de reconexión impresionante en nuestro ADN. Entonces hay que permitirnos que esta información pueda reconectarse para que después desde el corazón, ligada a la razón, puedan ser integrados. Pero no se esfuercen, de verdad, no se preocupen, simplemente sean felices. Es lo que siempre les digo, sean felices y disfruten la vida, porque en esa alegría es donde está la ascensión mayor, en la alegría. Qué belleza que estás compartiendo esto, Dolly, porque igual en este momento de tanta información, lo he experimentado yo, que dije en un momento, mi mente se sentía que era como un granito, tan pequeña, dije, esta mente tan pequeña que va a poder entender nada, entonces más bien dejo que fluya y lo que vaya entendiendo, así con fluidez se va abriendo. Entonces sí, acá dice Marta, dice, eso mismo iba a preguntar yo, porque a veces en el silencio la mente y el bla, bla, bla de nuestros programas comienzan a hacer ruido. Entonces, así es, no pierden. cuestionen, déjense fluir nada más, eso es todo. Y tenemos que Ave pregunta, hola desde Irlanda, ¿de dónde puede obtener más información de Avalon? Yo hice un programa, si quieren, búsquenme en YouTube, ahí tengo varios programas en donde doy muchísima información de muchas cosas y ahí estoy hablando también de Avalon. En YouTube de Dolly Meral Anand, ahí estoy platicando, ahí hay algo de información. No todo mundo tiene esa información porque es una información bastante abstracta de alguna forma que Sara Hermida, que es una super maestra, que ella fue la que abrió Avalon. También, si quieren, puedo compartir. Es más, vayan a mi YouTube y ahí está mucha información de Sara y están las meditaciones. Hay una meditación preciosa que fue para abrir los portales. Busquen en mi YouTube y en Instagram también está. Perfecto, perfecto. Dice, gracias por eso. Dice Petra, pregunta, ¿cómo afectan los códigos a la tierra y el medio ambiente? ¿Cómo se puede observar los cambios en el mundo natural? ¿Hay forma de apoyar el proceso? Apoyándote a ti, mi amor. Todo el mundo, en el momento que nosotros integremos, acuérdense que nosotros somos la tierra, no estamos separados, todos estamos unidos, todos somos esa red de información. Avalon somos nosotros, es el cúmulo de información, somos nosotros hoy. Hoy podemos vivir ese paraíso, pero la tierra somos nosotros. Gaia somos nosotros somos Gaia. ¿Cómo podemos apoyar? Siendo feliz. Eso es todo tu trabajo. Sé feliz y déjate fluir, así apoyamos. De esa forma es como podemos realmente ayudar. No hay mucho que hacer. Ser felices, ahora sí. Sí, qué belleza. Y pienso, Dolly, que en ese ser feliz uno también empieza a hacer las cosas correctas que alimentan a la tierra con buenas acciones, con conciencia. Exactamente. Sí, qué belleza. Gracias por esa verdad tan linda. Dice Minerva, la pérdida de un ser querido te permite tener conexiones distintas con otros planos. Pregunto esto porque creo que a mí y a mi hermana nos ha sucedido sueños, premoniciones, visiones, etc. Sí, pero es parte del proceso que estamos viviendo. No tiene, a lo mejor ustedes están ya más sensibles y más abiertas a escucharlo y dio la coincidencia de que un ser querido se haya transmutado, pero no tiene que ver nada con que se haya muerto. Que no es muerte, ya sabemos, pero no tiene nada que ver con ese hecho, sino que ahora están más sensibles de poder sentirlo. Pero dio la casualidad, no fue porque se murió que están sintiendo, sino es por el tiempo que estamos ya viviendo. Va a haber muchos sueños, ya todo el mundo está soñando. Sí, sí, sabes que sí, ahorita hay mucha más apertura, la gente está teniendo más acceso, como tú has ido hablando, a todo. Y más la gente dice, sí, yo he sentido, y es en todos niveles de todo, sí. Exacto. Bueno, Nancy pregunta, a veces me confunde el amor a mí y el amor para otros, porque no podemos pedir por los otros. ¿Está bien orar por ello y pedir por la salud de ellos? Por ejemplo, por mi hija que está en una situación de suicidio.
Nancy, si quieres, contáctame, flaca, y te voy ayudando. Realmente no es que no podamos pedir por otros, sino que hay procesos que cada uno tiene que vivir. Y el que tú pidas por ellos no va a cambiar el proceso que pactó vivir. Tú puedes mandar todo tu amor, que es lo único que sí podemos hacer. No podemos interferir en el proceso de nadie, porque sería como violar una vida y eso no debe de ser. No que no pidas, sino depende cómo estás pidiendo. No pidas que se le quite eso que ella decidió tener, más bien yo creo que es, si eres su mamá, a lo mejor podrías constelar y ver qué es lo que le está pasando, si es hereditario, si es algo transgeneracional, que se pueda resolver. No es tan fácil como la gente cree que pido y va a pasar, sino es más profundo. Por eso el que nosotros con oraciones es simplemente llenarlas de luz y dejar que su proceso de su mejor bien sea la conciencia divina la que vaya aperturando y vaya comprendiendo. Pero si es algo ya así como suicidio, alguna enfermedad, constelando, tú como su mamá la puedes constelar y puedes ver qué está sucediendo. Mejor búscame en directo, por favor, Nancy. Nancy pues dice gracias. Y bueno, si alguien más tiene una pregunta, me imagino que yo creo que en ese caso lo que podemos hacer y mi experiencia personal es, no pido porque nada cambie, sino porque la gente o nosotros mismos tengamos claridad de lo que está pasando, ¿cierto, Dolly? Más bien Así sería es. por ese lado. Así es. O sea, el proceso lo va a vivir cada quien como haya determinado vivirlo. Y yo creo que el dar conciencia es mucho más valioso que el pedir que no lo vivan, porque cuando alguien está viviendo un proceso tan fuerte, pues es parte de un crecimiento, porque si no, no tendría ningún sentido, no lo estaría viviendo. ¿Sí? Exactamente lo que tú dices. Así es. Ah, qué bello, Dolly, muchas gracias. Esto ha sido una charla increíble, tan rica de conocimiento, de corazón, de amor y bueno, muy, muy agradecidos contigo, Dolly. Y ahora, bueno, aquí estamos llegando al final hoy de esta charla tan maravillosa. Y bueno, le paso el batón a Francisco, que tiene algunas cosas que compartir con nosotros sobre lo que viene en el futuro con SAI. Gracias, Ingrid, y muchísimas gracias, Dolly, por tan espectacular presentación. Nuestro próximo evento será el Círculo de Intercambio en Español de SAI, a efectuarse este próximo sábado 10 de septiembre a la 1 p.m. tiempo este. Nuestro próximo evento será el día 8 de octubre, donde nuestro orador invitado, Mauricio Carlos Sosa, compartirá sus experiencias con nosotros. Recuerden, nuestros eventos de SAI en español son todos los segundos sábados de cada mes. Por tanto, por favor, regístrese para todos nuestros eventos y círculo de intercambio en español a través de nuestra página web. Aprovechen y vean nuestra página web de SAI en español, donde tenemos un mar de información sobre experiencias espiritualmente transformadoras. Si aún no se ha suscrito, les exhorto a que así lo hagan para recibir notificación en nuestros próximos eventos a través de nuestra página web spiritualawakeningsinternational.org. Videos como este y todos nuestros pasados ponentes se encuentran en nuestra página web bajo la pestaña de videos. También les exhorto a que se suscriban a nuestro canal de YouTube con sus títulos tanto en inglés como en español. De igual forma, les exhorto a que honren nuestros esfuerzos por medio de su donativo, ya que SAI está basado en el principio de donación. Contamos con su donativo para cubrir los costos operacionales de forma tal de que nuestros eventos, círculos de intercambio y vídeos permanezcan a la disposición del público en general.
Eso es todo por hoy. Ana Ceci. Francisco, muchas gracias. Dolly, excelente plática. Gracias a todos. Les recuerdo que les puse ahí los links tanto de YouTube como de nuestra página para que si quieren accesar a ellos, ahí están los links en el chat. Gracias a todos. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias. Gracias, Hasta gracias luego. a ustedes por todo. Muchas Gracias a gracias. todos. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Gracias, gracias.